confiados. Es la palabra que en esta noche les traigo. Así que abra su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, verso 32. Quiero hablar en esta noche al corazón de alguien allí que nos va a estar viendo. No se desconecte, conéctese y manténgase firme allí, porque en esta noche estoy seguro que Dios va a hablar una vez más. Comparta esta palabra con alguien. Usted que está en su casa, quédese atento a la voz del Señor en esta noche. Si usted es cristiano, manténgase ahí, y si no es cristiano, con mucho más, aleluya, anhelo debe permanecer en este lugar escuchando la palabra del Señor para esta noche. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo aquí le escribe una carta a los romanos. He hablado mucho del apóstol Pablo últimamente, y es que es el apóstol con el cual me identifico más, porque es el apóstol más entregado. Fue el apóstol que no escatimó esfuerzo alguno. Es el apóstol que más se parece a Jesucristo. Aleluya. Y como es el que más se parece a Cristo, él en su conocimiento de Dios dice: imítenme a mí, porque imitar a Cristo como Cristo es difícil. Permítanme a mí que yo por lo menos trato de acercarme a él. O sea, imítenme a mí como yo imito a Cristo, decía el apóstol Pablo. Sonaría arrogante quizás para algunos que piensen en la carne, pero para aquellos que pensamos en el Espíritu podemos deducir claramente que este hombre estaba convencido plenamente de que él había, por lo menos en torno a lo que refiere a su persona, él había muerto totalmente al mundo para vivir para Cristo. Y solamente había una parte que le faltaba, que era la ejecución o la redención de su cuerpo carnal, como él mismo expresa en este capítulo 8, que es tan importante. Dice el verso 32 lo siguiente: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Amén. Aleluya. Vine a hablarte en esta noche bajo el tema confiados. Y confío en Dios que seré breve en esta noche, porque es una palabra que va a ir directo a nuestros corazones en esta hora. La palabra que traigo es confiados. Vemos el apóstol Pablo que dice allí en este texto que Dios no escatimó ni aún a su propio Hijo. Y él está básicamente alentando la confianza de los creyentes de Roma. Él le dice: si Dios, que es Dios soberano, Dios todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, cuyas cosas fueron formadas precisamente a través de aquel que él entregó, él, nuestro Dios todopoderoso, entregó a Jesús, su único Hijo, en la cruz del Calvario para redimirnos de nuestro pecado, para perdonar nuestra maldad. Y dice el apóstol Pablo allí: si él fue capaz de hacer eso, no tengan duda, mis hermanos, en que también juntamente con él nos entregará todas las cosas que ha prometido. A mí me encanta la palabra de Dios, porque esta aviva mi fe cada día. Por eso claramente Jehová le dijo allí a Josué en el capítulo 1 que meditara de día y de noche en el libro de la ley que le había sido entregado. Mis hermanos, cuando estamos meditando en la palabra de Dios, no hay demonio que pueda infiltrarse en nuestra vida espiritual. Esta tarde en el programa Visión de Águila estuve hablando sobre el pecado, y hablaba claramente de que todo pecado precisamente se hace mucho más fuerte cuando estamos solos y cuando estamos débiles, tanto en la carne como espiritualmente. Es ahí cuando él asedia, es ahí cuando él ataca. Amén. Y por eso debemos meditar en la palabra de día y de noche, porque la misma palabra de Dios aumenta tu fe. Cuando tú lees la palabra y ves que nuestro Dios, dice aquí el apóstol Pablo, fue capaz de entregar a su único Hijo para darnos salvación a nosotros a través de él, podemos estar confiados, podemos estar seguros, podemos estar tranquilos y reposados sabiendo que nuestro Dios, aleluya, también nos entregará en él todas las cosas que ha prometido. Oh, gloria a su nombre. Bendito sea Dios. En esta noche yo quiero hablarle a gente que ha perdido la fe, a gente que en el tiempo de cuarentena siento la confirmación del Espíritu Santo que me dice que es así lo que estoy diciendo. Aleluya. Gente que ahí, aleluya, que está en las redes sociales, bendito sea Dios, que ha perdido la fe. Gente que se ha desanimado, gente que ahora mismo está dudando sobre lo que ha creído. Si es cierto que Dios nos redimirá, si es cierto que vamos a ser arrebatados y levantados hacia el cielo con el
maestro, si es cierto que nos vamos a sentar a la mesa del Cordero, aleluya, y que Él mismo nos servirá a la mesa, si es cierto que el Señor fue a preparar morada para la iglesia, hay gente cuestionando y preguntándose en su corazón si es cierto y si son ciertas estas cosas o son simple y llanamente fábulas que nos narra este libro. Alabado sea Dios. No ha sido uno, ni dos, ni tres, han sido muchos los que han puesto en cuestionamiento lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la Santa Biblia. Pero 2020 años, hermanos, tenemos batallando con el mundo, tenemos batallando con los agnósticos, tenemos batallando con los gnósticos también, tenemos 2020 años batallando con ateos, con gente que se declara atea, pero que en el fondo su fe es más fuerte que muchos creyentes que están en la iglesia. Esta palabra no ha podido ser desmentida en 2020 años, y cada vez que alguien, algún científico, algún ateo de renombre empieza a buscar para desmentir lo que la Biblia dice, termina siendo creyente, por lo menos intelectualmente. Aunque el Espíritu no entre en él, por lo menos intelectualmente se convencen de que nuestro Dios es real, de que nuestro Dios es verdadero. Todavía hace 2020 años, aleluya, y el pueblo judío no puede negar que aquel que fue, aleluya, crucificado siendo inocente y fue enterrado, bendito sea Jesús, en esa cueva, bendito sea Dios para siempre, en ese sepulcro, no puede negar que al tercer día se levantó de allí y que hoy su tumba está vacía. Alabado sea Dios. Por eso la palabra del Señor, dice el apóstol Pablo, que si Cristo no resucitó, nosotros somos los más dignos de conmiseración, somos los más dignos de pena, somos los más dignos de tristeza. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza es vana. Pero como Cristo resucitó, cada promesa que está en la palabra es fiel y es verdadera. Y Él dijo que volverá. Alabado sea Dios. Él dijo que volverá y que volverá por una iglesia que sea santa. Alabado sea el Señor para siempre. Aleluya. No puede haber, gloria a Dios, espíritu de incredulidad moviéndose, espíritu de duda, son atados en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Declaro inoperante toda fuerza del enemigo que se mueve trayendo incredulidad a los corazones. Bendito sea Dios. Hay una palabra en esta noche para alguien allí. Gloria a Dios. Y será cierto, hermano, que esto va a pasar. Oh, gloria, si Él lo dijo, es cierto. En alabanza, que dice, si Él lo dijo, yo lo creo, y si yo lo creo, Él lo hará. Si Él dijo que va a levantar a tu esposa, Él la va a levantar. Si Él dijo que va a levantar a tus hijos, Él los va a levantar. Si Él dijo que va a sanar a algún enfermo en tu familia, Él los va a sanar, porque Él lo dijo y Él es fiel a lo que ha hablado. Oh, gloria a Dios. Por eso hay que tener cuidado cuando nosotros como ministros decimos así dice Jehová o así dice el Señor. Bendito sea Dios, porque estamos comprometiendo a Dios, pero también estamos comprometiéndonos nosotros como siervos de Dios. Porque dice la palabra que el que profetiza lo haga conforme a la fe que le fue dada. Por eso pocos se atreven a hablar en nombre de Dios. Por eso pocos también se atreven, aleluya, a profetizar una palabra que esté en su espíritu, porque muchas veces llega la duda que el enemigo siembra. Hermanos, si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Oh, gloria a su nombre. Esta palabra dice que Él no escatimó ni aún a su propio Hijo. Y el deseo de Dios es que toda la población mundial se salve. Es que toda la creación, aleluya, de la tierra se salve. Bendito sea Dios para siempre. Él no escatimó ni siquiera a su propio Hijo. Lo entregó en la cruz para darnos salvación a nosotros, para darnos vida eterna a nosotros. Aleluya. Bendito sea Dios. Y el texto, este texto es interesantísimo, mis hermanos, el capítulo 8 completo. Porque habla de quiénes, de por quiénes esta palabra y para quiénes es esta palabra. Esta palabra, mis hermanos, es para gente que creyó. Oiga lo que dice el apóstol Pablo en el verso 1 del capítulo 8. Ahora pues, escuche bien esta palabra. Aquellos que dudan de su salvación, aquellos que no saben si son salvos, bendito sea Dios. Escuche esto, porque he hablado mucho esto en la congregación que pastoreo. Y digo claramente, la salvación usted no la puede agarrar, no puede asirse de ella materialmente hablando, pero usted la recibe por fe. Y el Espíritu mismo testifica a su espíritu de que usted es hecho un hijo de Dios en ese momento que usted se arrepiente y usted se convierte. Mis hermanos,
ahí están los testimonios de la gloria de Dios. Cuando alguien ha sido impactado por el Espíritu Santo y se arrepiente de corazón, siente cómo su vida cambia, siente cómo el peso de la agonía del pecado se va de su vida, porque Dios entra y borra toda maldad y pecado. Aleluya. Él se lleva toda iniquidad. Oiga esto, aquel que duda de su salvación. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y voy a hacer mucho énfasis en esta noche sobre esta palabra, porque Dios dice en el verso 32 que si Él no escatimó a su propio Hijo, ¿cuánto más nos dará en Él mismo, en Jesús, todas las cosas? Por eso el apóstol Pablo inicia este texto diciendo: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Hermanos, ¿y cuáles son estos que están en Cristo Jesús? Pastor, pero hágame esa distinción, porque si hay algunos que están en Cristo, entonces el apóstol Pablo quiere decir que hay algunos que no están en Cristo. Hermanos, y esto es lamentable que yo tenga que decirlo, pero tengo que decírselo, porque mi deber como pastor es decir la verdad de la palabra. Pablo dice que es para los que están en Cristo Jesús. Y dirá usted: bueno, yo tengo duda ahora sí es verdad, pastor, que en vez de darme usted aumentar mi fe para que yo crea en mi salvación, ahora sí es verdad que estoy dudando. Oiga bien esto, hermano, lo que dice la Biblia, no lo digo yo, no me lo inventé yo. Dice la Biblia que los que están en Cristo Jesús son los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Oiga, qué hermoso. No andan conforme a la carne, andan conforme al Espíritu de Dios. Pastor, ¿y cómo yo sé que ando conforme al Espíritu de Dios? Dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Oiga, cómo son la gente que Dios dice que no escatimó esfuerzo, no escatimó a su Hijo, para Él, a sí mismo en su Hijo, entregar cada promesa, y a sí mismo entregar la vida eterna en su Hijo, la que ha entregado en su Hijo a la humanidad que se ha rendido a Él. Dice esta palabra que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y los que están en Cristo han crucificado la carne juntamente con Él. Oh, gloria a Dios para siempre. Dice: porque los que son de la carne piensan, oigan bien, hermanos, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y en esta noche yo voy a decirte, como diría el difunto Gille Ávila, pero no se entristezca, hermano, porque si usted hoy andaba conforme a la carne, hoy usted puede empezar a andar conforme al Espíritu, pues Cristo dejó su Espíritu Santo para que usted y yo caminemos conforme a como Él quiere que caminemos. Aleluya. No hay un patrón, hermanos, humano para caminar. Hay un patrón bíblico, un solo patrón: santidad, dice la palabra de Dios. Santidad, mis hermanos. Y me viene ahora una ocasión en uno de las celebraciones de los aniversarios de la congregación que pastoreamos, donde el Espíritu de Dios, mientras alguien ministraba una alabanza, el Espíritu Santo me habló y me dijo: guarda mi santidad. Aleluya. Siento esa palabra del Espíritu Santo en mi corazón: guarda mi santidad. Hermanos, lo único que garantiza una vida en el Espíritu es guardar la santidad de Dios en nuestras vidas. Pastor, ¿y cómo yo logro esto? Hermano, meditando constantemente en su palabra, ayunando, orando, buscando serle fiel. Hermanos, humanamente es imposible. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. Por eso necesitamos que Él nos acompañe. Por eso necesitamos que Él sea nuestro guía. Por eso necesitamos que Él esté con nosotros. Por eso necesitamos honrarlo como la persona santa que Él es. Aleluya. No tratemos al Espíritu Santo como una cosa. Él es una persona y Él habita en ti y habita en mí si realmente recibiste a Cristo en tu corazón, como dice el apóstol Pablo. ¿Dónde está eso? Está aquí, escuche. Dice, aleluya, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz.
Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. ¿Usted cree que usted y yo somos malos porque queremos ser malos? No, mi hermano. Es porque humanamente nos es imposible sujetarnos a los parámetros de santidad de Dios. Hermanos, nuestro Dios habita en luz inaccesible, dice la Biblia. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que nuestro Dios habita en un lugar de santidad donde humanamente es imposible penetrar. Aleluya. Necesitamos obligatoriamente hacernos eco del sacrificio de Cristo. Porque por medio de Jesús es que nosotros podemos decir que somos salvos. No es porque usted y yo seamos buenos lo suficiente como para ser salvos. No, no hay una obra humana que pueda salvar a ningún ser humano. No importa las cosas buenas que haya hecho en la tierra. Si no se arrepintió y recibió a Cristo como Señor y Salvador, lamentablemente no se vista que no va para la boda del Cordero. Oh, gloria a Dios. Pastor, ¿y dónde está eso? Mis hermanos, la Biblia entera lo confirma. Tanto en el Viejo como en el Nuevo Testamento. En el Viejo Pacto lo hace con Job. Job era un hombre que se guardaba para Dios. Job era un hombre que medía, aleluya, cada cosa y decía: por si mis hijos pecaron, ofrezco este sacrificio a Dios. Sin embargo, Dios, para que pudiera conocerle, lo hizo pasar por situaciones. Lo procesó Dios a Job. Y al final Job declara por su propia boca: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué está diciendo Job? Mis ojos espirituales fueron abiertos. Pensaba que la religión me iba a salvar y que los sacrificios me iban a salvar, pero hoy me doy cuenta que solamente tú puedes salvarme, porque hoy mis ojos te ven. Aleluya. Cornelio en el Nuevo Testamento dice: hacía oraciones conforme al proselitismo judío, mas no era judío. Hacía oraciones, daba limosnas, daba ofrendas, aleluya. Sin embargo, no era salvo. Y para salvar, lo que hace Dios, habla con Pedro por medio del Espíritu Santo y lo envía a predicarle a Cornelio, aleluya. Y lo que demuestra su salvación es que el bautismo del Espíritu Santo cayó sobre él y sobre toda su casa. Alabado sea Dios, porque Dios no es un Dios de religión. Nuestro Dios es un Dios de relación. Y dice la palabra de Dios que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de entre los muertos, serás salvo tú y tu casa. Oh, gloria a Dios para siempre. Es necesario que creamos de corazón, dice la Biblia. Cuando creemos de corazón, hermanos, nosotros vamos a andar en el Espíritu, porque queremos agradarlo a Él, porque no queremos entristecerlo, porque no queremos contrictarlo. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Dice la palabra de Dios en Isaías que el Espíritu Santo estaba guiando al pueblo, y fue tantas las cosas que el pueblo de Israel le hizo al Espíritu Santo mientras los guiaba por el desierto, que el Espíritu Santo, que debió ser su guía, entonces se convirtió en su propio enemigo. Oiga bien esto, hermano, que esto es importante. Podemos llegar a un nivel tal de desprecio a la persona del Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios, aquel que nos guía, aquel que nos muestra el corazón del Padre, aquel que nos revela la persona de Jesucristo, aleluya, en vez de revelarnos al Señor, entonces traiga confusión sobre nuestras vidas, porque le despreciamos, hermanos. Y por eso que en esta noche yo vengo a hablarte de estar confiado. Cuando estamos confiados en Dios, nosotros sabemos, aleluya, lo que dice esta palabra: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuáles son estos, pastor? Como dice la Biblia, los que no andan conforme a los deseos de la carne, sino que andan conforme al Espíritu. El que anda en el Espíritu se ocupa poco por las cosas de la carne. Aleluya. Es alguien que está buscando crecer más. Es alguien que está anhelando. Es alguien que está peleando. Es alguien que se arrodilla, que ora, que lee la Biblia, que ayuna porque quiere consagrarse para Dios. Es alguien que quiere santificarse. Es alguien que si pudiera buscar una vitrina y meterse allí para no contaminarse, lo haría. Pero que por amor a Dios entonces sale al mundo a predicarle al que está perdido. Es alguien que ama las almas como Él ama las almas. Ese anda en el Espíritu de Dios. Ese predica bajo la unción del Espíritu Santo. Ese ama al Espíritu Santo. Ese guarda su presencia. Ese tiene comunión con Él. Aleluya. El que hace estas cosas. Bendito sea Dios. Oh, gloria a Dios. Dice el apóstol Pablo: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Oiga esto: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros.
Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice el apóstol Pablo, no es de él. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Si usted no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero no se vaya a entristecer y a salir de ahí, no. Si usted esta noche no tiene el Espíritu de Cristo, hermano, vamos a orar con fe, creyendo que nuestro Dios es fiel a su palabra. Y usted en esta noche se va a arrepentir. Y usted en esta noche va a pedirle perdón a Dios por sus pecados. Y en esta noche va a decir, Señor, aleluya, me arrepiento de haberte negado en mi corazón, de haber dudado de mi salvación, de haber, aleluya, dejado que espíritu de incredulidad entraran a mi vida. Y hoy, Señor, yo voy a ser lleno del Espíritu Santo de Dios, porque esa es tu palabra para mí. Oh, gloria a su nombre. Bendito sea Jesús. Dice la Biblia, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y oiga esto que me encanta. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Hermanos, usted ve la importancia de no entristecer al Espíritu Santo con nuestras acciones, con nuestros pensamientos y con nuestros dichos. Nosotros vamos a ser levantados, vamos a ser resucitados, pero es por el poder del Espíritu Santo. Por el poder del Espíritu de Dios que mora en nosotros. Si nosotros, mis hermanos, contristamos al Espíritu Santo, si nosotros entristecemos a esa persona tan sensible que habita en nosotros, hermanos, entonces el día en que Cristo venga no vamos a tener el oído lo suficientemente fino para escuchar la trompeta del Dios del cielo convocando a su iglesia para que suba a las nubes. Alabado sea Dios. Y este es un tiempo de preparación, mis hermanos. Oh, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Siento el Espíritu de Dios hablándome. Este es un tiempo de preparación, dice el Señor. Oh, gloria a su nombre. Tiempo de preparación, iglesia. Tiempo de preparación, pueblo que escucha en esta hora. Un tiempo para que el mundo vuelva sus ojos a Él y se arrepienta. Un tiempo para que la iglesia viva una vez más en el Espíritu. Un tiempo para que la iglesia sea vivificada, aleluya, y reedificada en el Espíritu Santo de Dios, aleluya. Es un tiempo para que la iglesia despierte. Oh, gloria. Y volvamos a hacer como dice el apóstol que tenemos que hacer, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Dice aquí la palabra de Dios. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si viven conforme a la carne, morirán. Mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Aleluya. Y dice el Señor aquí, pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. No tiene que tener temor el creyente. A nada, mis hermanos, ni a la muerte, ni a la enfermedad, aleluya, ni a las visitaciones demoníacas que muchas veces vienen cuando tú estás orando y tratan de interferir tu oración. No hay que tener temor. Dice la palabra que el perfecto amor echa fuera todo el temor, todo el temor. Pero es el perfecto amor de Cristo. Dice aquí, el Espíritu mismo da testimonio, mis hermanos, a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aleluya. Y volveré a mi texto base para repetírselo. Dice el verso 32, el que no escatimó, el que está hablando todas estas promesas aquí atrás de vivificarte, de levantarte, de que tú camines en el Espíritu, de resucitarte, de que te encuentres con el Maestro. ¿Usted sabe quién es? Oiga quién es. Dice el verso 32. El que no escatimó a su propio Hijo, Dios mismo, a través del apóstol Pablo, nos está recordando que nuestras promesas son fieles y verdaderas si permanecemos en el unigénito Hijo de Dios, Jesucristo de Nazaret. Aleluya. El que murió y resucitó al tercer día y hoy vive y reina con gloria, con poder, con majestad y con
con autoridad en los cielos, aleluya, y el cual viene por una iglesia santa, pura, sin mancha, sin mácula, una iglesia que se ha guardado, una iglesia que invoca su nombre, una iglesia que persevera, una iglesia que no ha doblado sus rodillas ante los Baales. Esa iglesia es la que el Maestro viene a buscar, y de esa iglesia somos parte usted y yo. Oh, gloria a Dios para siempre. Hermanos, y como dije, hoy no voy a hablar mucho. Tengo un texto aquí para ir finalizando. Dice el apóstol Pablo cuando le escribe a los colosenses, a los habitantes de Colosa. Pablo era un padre espiritual extremadamente preocupado por la salud espiritual de las iglesias que había fundado, y aún de aquellas que no había fundado, porque las iglesias de Roma no era fundada por Pablo. Sin embargo, Pablo escribe una carta altamente preocupado, exhortándole, y le da explicaciones de la ley, de los gentiles, de cómo fuimos incorporados nosotros en el cuerpo de Cristo. Y ahora le dice: señores, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. El mismo Dios no escatimó a su Hijo para salvarnos a nosotros. Imagínese ahora que después de haber matado a su Hijo, ahora no cumpla la promesa. Claro que sí, son seguras las promesas que Dios le ha hecho a usted, hermano y hermana. Si Dios le dijo que le va a entregar un ministerio grande y poderoso, su ministerio va a ser grande y poderoso. Aleluya. Y a mí me gustaría ahí, de los que están conectados de la congregación, si ha habido una palabra que de parte de Dios nosotros como siervos del Altísimo le diésemos y no se haya cumplido en su vida. No porque yo sea el más siervo de los siervos, no, es para dejarle dicho en esta hora que si Dios lo dijo, y es la forma en la que se comprueba si una palabra viene de Dios o no, cuando tiene cumplimiento. Y hemos declarado por el Espíritu cada palabra que el Señor nos ha dado, y estas palabras se han cumplido en la vida de los hermanos que están allí. Aleluya. Me estaba gozando el día pasado con una palabra que di en el 2018, y en el 2019 empezó a cumplirse, y hoy es un hecho total esa palabra. Hay hermanos ahí que pueden testificar de la gloria de Dios a través, aleluya, del Espíritu Santo hablando a través de nosotros. Así que la gloria pertenece a Dios. Pero ¿qué quiero yo dejar de dicho en esta noche? Que si Dios dijo una cosa, Él va a cumplirla. Dios es fiel a su palabra, mis hermanos. Dios es fiel a lo que Él ha dicho. Y lo que sostiene este libro sagrado, mis hermanos, es tan real, aleluya, como que usted está parado, aleluya, en ese lugar, o como que usted está sentado, o como que usted existe y que está en un espacio, aleluya, y usted es materia y ocupa un espacio en el tiempo. Dios es real. Y lo que Él ha dicho es real. Mis hermanos, es veraz. No duden. Y Pablo, preocupado, le dice a los colosenses: miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. ¿Según qué? Las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Dice el apóstol Pablo: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Está diciendo, en Jesús habita todo lo que es Dios, todo lo que representa a Dios en Jesús lo vimos manifestado. Por eso dice el apóstol Pablo: grande es el misterio de la piedad, que Dios se manifestó en carne, fue justificado en el Espíritu, aleluya, recibido arriba por los ángeles y creído en el mundo entero. Aleluya, Pablo recibió revelación porque era un Pablo, aleluya, un hombre que había muerto a la carne para vivir para Dios. Hermanos, él no fue el único ni es el único. Hay hombres y mujeres que están totalmente muertos para sí mismos y viven para Dios y tienen revelación en este tiempo. Pero no todo aquel que se dice siervo de Dios es siervo de Dios. Hay muchos hombres y mujeres por ahí engañando. Aleluya, más usted que tiene el Espíritu Santo puede discernir entre lo verdadero y lo falso. ¿Cómo conozco lo falso, pastor? Cuando conozco bien lo verdadero. Aleluya. ¿Cómo conozco bien lo verdadero, pastor? Teniendo intimidad con Él. ¿Cómo tengo intimidad con Él, pastor? Levantándose en la mañana a decirle al Señor: Señor, aquí se presenta tu siervo o tu sierva fulana. Vine a procurar que tú me llenes. Vine a procurar que tú, aleluya, me permitas conocerte y quiero ser amigo o amiga tuya. Hermano, hágalo, porque yo sé que Dios habla y yo sé que Dios, aleluya, lo acoge a usted como hijo y como hija. Oh, gloria a Dios. Y yo espero, usted sabe que hoy es martes de oración, amén. Así que yo espero que usted tenga ahí lista su oración. Gloria a Jesús. Hermanos, dice el verso 10:
Y vosotros, dice el apóstol Pablo, y voy a ponerlo en muy español dominicano, y ustedes están completos en Él. ¿En quién? En Jesucristo, porque en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Es que en Él no hay cambio ni variación, en Él no hay un vacío, en Él no hay un 99% de Dios o un 80% de Dios, en Él hay un 100% de Dios. Amén. Y Él dice, toda la deidad habita en Cristo. Y ustedes, los creyentes, están completos en Él, que es la cabeza de todo principado. ¡Wow! Gloria a Dios. Oiga esto, hermano. Él es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. ¿Qué quiere decir esta palabra? Pablo me está diciendo, ustedes están completos en Dios. Ustedes saben por qué los principados y las potestades se someten, hablando, ¿verdad?, de las huestes celestiales de maldad. Porque nosotros en el nombre de Jesús lo hacemos, y no lo hacemos con nuestra propia autoridad, lo hacemos con la autoridad del que es el Rey, del que está por encima de todo principado y potestad. Oh, gloria a Dios para siempre. Bendito sea Dios. Hermanos, y no vaya a creer que solamente hay principados, gobernadores, potestades y huestes celestiales en el lado contrario a nosotros. Amén. Porque recuerden que ellos son ángeles caídos. O sea, Dios, nuestro Jesús, está por encima de todo lo creado. ¿Saben por qué? Dice el apóstol Pablo, porque por medio de Él y para Él fueron creadas estas cosas y estos seres celestiales. Amén. Entonces, todo aquel que está en Cristo Jesús puede asegurar en esta noche no solamente su salvación. Usted puede declarar a los cuatro vientos, mis hermanos, que usted es salvo. Usted puede declarar, aleluya, que con la ayuda del Espíritu Santo veremos al Maestro cara a cara. Y que si suena la trompeta, vamos a tener el Espíritu tan unido al Espíritu Santo de Dios que vamos a escuchar cuando suene y vamos a ser levantados. Alabado sea Dios, aleluya. Gloria a Dios para siempre, mis hermanos. Y esta es la palabra que tengo en esta noche. Usted, si creyó en Cristo, si confesó sus pecados, si se arrepintió de ellos, si reconoce a Jesús como Señor y Salvador de su vida, si usted se ha rendido, hermano, si usted está deseando, anhelando caminar en el Espíritu Santo para no ofender a Dios que lo salvó, usted, amado hermano, es el dueño y destinatario de estas promesas de Dios. En Jesús serás resucitado o seremos resucitados. En Jesús seremos vivificados. En Jesús seremos sanados. En Jesús seremos hechos libres. Aleluya. En Jesús seremos levantados. En Jesús y con Él nos sentaremos en una mesa grande, llena de creyentes, llena de la iglesia de Cristo. Aleluya. Y veremos los manjares allí y el Señor mismo sirviendo. Y me imagino a Dios, a nuestro Jesús diciendo, ven siervo fiel, sírvete un plato grande que te portaste bien allá, aleluya, y te rendiste a mí. Bendito sea Dios, mis hermanos, guardémonos para Dios. Este es un tiempo para que usted despierte, es un tiempo de un llamado de alerta a las naciones diciendo, vivan para mí, vivan para mí, vivan para mí. Oh gloria, el único fiel y verdadero se llama Jesucristo de Nazaret. Nadie ha podido desmentirlo. 2020 años tenemos predicándolo, y de que viene, viene, créalo usted o no lo crea, viene porque viene. Oh gloria a Dios para siempre, aleluya. Así que usted puede estar confiado. Y esa es la palabra que mi Dios me ha dado. Y hasta aquí me ayudó el Espíritu de Dios.